Profe, ¿a qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Hey, no tengo nada que hacer, la levantada no me pega bien. No fuiste capaz ni de decir, vos, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? Profe, ¿a qué vino? ¿Qué? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Alguna Profe, vez ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ya terminó? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio para preguntas incómodas. Y cruel soledad. Te vas a acordar de mi canción, te vas a arrepentir. Tienen miedo. Tienen miedo de los viejos a causa de su memoria. Tienen miedo de los jóvenes a causa de su inocencia. Tienen miedo de los niños de escuela. Tienen miedo de los muertos y de los funerales. Tienen miedo de las tumbas y de las flores que la gente deja sobre ellas. Tienen miedo de los muertos sin tumba. Tienen miedo de los obreros. Tienen miedo de los discos y de las historietas. Tienen miedo de los teatros y de los cines. Tienen miedo de los escritores y de los poetas. Tienen miedo de las imprentas, de los mimeógrafos y de las fotocopias. Tienen miedo de que la gente se vaya. Tienen miedo de que la gente se quede. Tienen miedo de que la gente vuelva. Tienen miedo de la izquierda. Tienen miedo de la derecha. Tienen miedo del desarme. Tienen miedo de su propia policía. Tienen miedo de los micrófonos ocultos y de sus propios espías. Tienen miedo de los archivos y de los historiadores. Tienen miedo de Internet. Tienen miedo de los presos. Tienen miedo de la familia de los presos. Tienen miedo de la noche que cae. Tienen miedo de la mañana que llega. Tienen miedo del futuro y del pasado. Tienen miedo de las crisis cardíacas y de la cirrosis. Tienen miedo del pequeño resto de conciencia que perdura en ellos. Tienen miedo de sus propias casas fortificadas. Tienen miedo de sus amigos. Tienen miedo de lo que dijeron. Tienen miedo de lo que escribieron. Tienen miedo de perder su posición. Tienen miedo de lo mojado y de lo seco. Tienen miedo de la noche. Tienen miedo de la guerra y de la paz. Tienen miedo de la alegría y de la tristeza. Tienen miedo de los que gozan. Tienen miedo de los honestos. Entonces, nosotros, ¿por qué les tenemos miedo? Bueno, el texto que acabo de leer es de Rubén Olivera y así comienza Profe, ¿pa' qué vino? De este viernes 2 de agosto del 2019, en este momento en vivo, con un programa titulado en el día de hoy La gitana, el cuco y el viejo de la bolsa, esa vigente forma de generar miedo. Buenas noches. Buenas noches, Alejo. Acá andamos, somos lo que somos, estamos lo que estamos. Sí, un equipo disminuido, hoy un diálogo entre nosotros. Para mí va a ser el mejor programa de toda la temporada. ¿Sí? Sí, Qué sí. fe que se tiene, qué bueno que no tenga miedo, Alejo, a enfrentar el micrófono. Yo mientras voy eliminando pestañas de cosas. ¿Cuántas pestañas tenés? No sé, tengo como 10 pestañas de cosas que no sé si voy a poder. Y tengo 3 libros acá para suplir a Gonet, a Nidia, que nos estarán escuchando en algún lado. Había que traer material. Hoy yo vine a leer porque no sabía mucho qué hacer. Entonces, y menos acá solo no, con usted, con su grata compañía. Pero bueno, empezamos con el tema de los miedos. ¿A usted lo asustaban de chico, Alejo?
¿no? ¿A Con mí? el cuco, el viejo de la bolsa, esas cosas, para que tomara la sopa, esas cosas que hacen los adultos. No te asustaban con nada. Creo que no era necesario. ¿No? Yo ya estaba cagado así de una. ¿no? ya eras miedoso de una, no te asustaban con nada. ¿No? Yo recuerdo que sí, que por ejemplo en el barrio, había un señor que vendía maní, el manicero, y que era el viejo de la bolsa, ¿no? Ya iba Literal. Sí, literal, no tenía carrito, iba con su bolsa de maní, y era el viejo de la bolsa y me decían, te va a llevar el manicero, ¿no? Si te portas mal, te va a llevar el manicero, y tenía un aspecto un poco preocupante, ¿no? Me hace acordar de la historia, ¿se acuerda de Macaulay Culkin? De Mi Pobre Angelito. Ah, bien. En las dos, en la primera y en la segunda, que él le tiene miedo al viejo de la pala, ese que limpia el jardín, saca la nieve del jardín, y que hay todas unas historias en el barrio sobre el viejo y le tiene miedo, y cuando lo conoce comprueba que es más bueno que el pan. Sí, en las dos se hacen amigos y todo. ¿Tá? Y en las dos la vieja de la plaza. Es verdad. Que estaba ahí con las palomas y también le generaba todo un terror, y cuando la conoce, la doña era una damadrina prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo no nos generan a veces unos miedos y nos dejan condicionados como perros de Pavlov por repetición, ¿no? Se empiezan a repetir determinados discursos y para condicionar nuestras conductas nos van asustando con cosas que después quedan ahí grabadas, ¿no? A veces son viejos de la bolsa, son cucos, son gitanos. La gitana era una señora muy usada, se decían que raptaban niños, ¿tá? Las gitanas raptaban niños. Este año estuvimos hablando de García Lorca en clase, de los gitanos, y hablando sobre qué sabían de los gitanos. Todavía seguía ese miedo. Me acuerdo que uno de los alumnos dijo, sí, roban niños los gitanos. No, ¿cómo que roban niños? Digo, no. Evidentemente todavía algunos de esos prejuicios, esas historias todavía quedan. En otras épocas se decían que los comunistas iban a robar los niños y se los iban a llevar a la Unión Soviética y a Cuba, ¿no? No era así, no pasó. ¿No? No, creo que no. Creo que algún personaje se ha tirado a la presidencia todavía sigue repitiendo lo mismo. Sí, es verdad. Todavía Por debe ir más seguir, lejos. todavía se debe seguir diciendo lo mismo, que se van a llevar los niños a Cuba. Y bueno, se genera ese condicionamiento. Actualizado un poco algunas cosas igual. Sí, ahora son otros los cucos. Ahora ¿no? Son otros los cucos, hay que variar el fantasma, ¿no? Ojo que también la izquierda genera sus fantasmas y sus cucos y sus cuquitos, ¿tá? Claro. También, ¿no? Que ya de por sí dan miedo, pero a veces el discurso de izquierda les aumenta los poderes a estos fantasmas, ¿no? En relación a estos miedos y la educación, me acordé de un texto y una película, ¿no? Muchos habrán visto Las lenguas de las mariposas. No. Preciosa. ¿Usted no la vio? No Véala, la vi. véala, ¿Cuál de hijo. ellas la estoy buscando? La lengua de las mariposas, ¿no? La lengua de las mariposas, película española, basada en 2 cuentos de Manuel Rivas, un escritor gallego. Los de la audiencia que no lo hayan visto también la recomendamos desde aquí. ¿Cómo era la sección aquella que teníamos en algún momento? Tengo algo que te va a servir. Tengo algo que te va a servir. Bueno, estamos recomendando una película que ya tiene como 20 años. Sí, pero... es del 99, por Claro, lo que veo acá. 20 años. No es spoiler, no cuenta como spoiler. No cuenta como spoiler, ya ha caducado, ¿no? Sí, la película está basada en 2 cuentos de Manuel Rivas, uno que se llama La lengua de las mariposas y otro que se llama El saxofonista. Y en aquella película, ubicada justo en el año de la Guerra Civil Española, los protagonistas son un maestro y un niño que recién ingresa a la escuela. Y con relación a esto de los miedos y cómo somos programados por los miedos, el niño había sido programado a tener miedo a los maestros. Ahí le leo un fragmento del cuento, ¿no? del original, ¿no? Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio, mis padres no podían creerlo. Quiero decir que no podían entender cómo yo quería a mi maestro. Cuando era un pequeñajo, la escuela era una amenaza terrible. Una palabra que se blandía en el aire como una vara de mimbre. Ya verás cuando vayas a la escuela. 2 de mis tíos,
como muchos otros jóvenes, habían emigrado a América para no ir de quintos a la guerra de Marruecos. Pues bien, yo también soñaba con ir a América para no ir a la escuela. De hecho, había historias de niños que huían al monte para evitar aquel suplicio. Aparecían a los 2 o 3 días ateridos y sin habla, como desertores del Barranco del Lobo. Yo iba para 6 años y todos me llamaban Pardal. Pardal es gorrión, ¿no? Es un gorrión. Otros niños de mi edad ya trabajaban, pero mi padre era sastre y no tenía tierras ni ganado. Prefería verme lejos que no enredando en el pequeño taller de costura. Así pasaba gran parte del día correteando por la Alameda, y fue Cordeiro, el recogedor de basura y hojas secas, el que me puso el apodo Pareces un Pardal. Creo que nunca he corrido tanto como aquel verano, anterior a mi ingreso a la escuela. Corría como un loco, y a veces sobrepasaba el límite de la Alameda y seguía lejos, con la mirada puesta en la cima del monte, con la ilusión de que algún día me saldrían alas y podría llegar a Buenos Aires. Pero jamás sobrepasé aquella montaña mágica. Ya verás cuando vayas a la escuela. Mi padre contaba como un tormento, como si le arrancaran las amígdalas con la mano, la forma en que el maestro les arrancaba la geada del habla, para que no dijesen agua, ni jato, ni gracias. Todas las mañanas teníamos que decir la frase: los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. Muchos palos llevamos por culpa de Guadalajara. Si de verdad me quería meter miedo, lo consiguió. La noche de la víspera no dormí. Encogido en la cama, escuchaba el reloj de pared en la sala con la angustia de un condenado. El día llegó con una claridad de delantal de carnicero. No mentiría si les hubiese dicho a mis padres que estaba enfermo. El miedo, como un ratón, me roía las entrañas. Y me meé. No me meé en la cama, sino en la escuela. Lo recuerdo muy bien. Han pasado tantos años y aún siento una humedad cálida y vergonzosa rebalando por las piernas. Estaba sentado en el último pupitre, medio agachado, con la esperanza de que nadie reparase en mi presencia hasta que pudiese salir y echar a volar por la Alameda. A ver, usted póngase de pie. El destino siempre avisa. Levanté los ojos y vi con espanto que aquella orden iba por mí. Aquel maestro feo, como un bicho, me señalaba con la regla. Era pequeña, de madera, pero a mí me pareció la lanza de Abd el-Krim. ¿Cuál es su nombre? Pardal. Todos los niños rieron a carcajadas. Sentí como si me golpeasen con latas en las orejas. ¿Pardal? No me acordaba de nada, ni de mi nombre. Todo lo que yo había sido hasta entonces había desaparecido de mi cabeza. Mis padres eran 2 figuras borrosas que se desvanecían en la memoria. Miré hacia el ventanal buscando con angustia los árboles de la Alameda. Y fue entonces cuando me meé. Es un pequeño episodio de la lengua de las mariposas que efectivamente aparece en la película y habla de toda una educación de una época, ¿no? Bueno, el maestro estaba autorizado a pegar, había su varita de mimbre. Los viejos métodos pedagógicos que extrañamos. Sí. Que tanto extrañamos, que habría que rescatar del olvido Varela y estas reformas varelianas, estas cosas que vinieron. Esto blandito. Y claro, los padres tenían un recuerdo de lo que era la escuela. La escuela era un castigo, un suplicio, casi como se le quitaran las amígdalas, una tortura. Y así lo educaron o lo predispusieron a Pardal, al pobre gorrión, que fue a la escuela con un miedo atroz y que veía seguramente al maestro más feo de lo que era. Y ahí se meó. Con solo le preguntaran el nombre y que todos sus compañeros se rieran de él, porque ni siquiera se acordaba del nombre del miedo que tenía. Sí, yo pienso en esto de los cucos, y en realidad hay un cuco que a mí como soy de matemática, entonces me pasa todo el tiempo. Y es esto de que la matemática es difícil. Todo el mundo le dice a los niños que la matemática es difícil. El que sabe matemática, le va bien en matemáticas porque es inteligente. Todas estas frases, viste, que en realidad no preguntamos cosas muy difíciles. Sobre todo en el liceo, ¿no? Son cosas sencillas, digamos, que tratamos incluso de hacerlas parecer más sencillas todavía, buscando que el gurí
haga un razonamiento que está a su alcance, pero que tiene un bloqueo total porque le hablo y como sabe que soy de matemática, entra en pánico. Sí, ya viene matemática. Uy, eso ya, Sí. Eso ya es complejo. ¿Ah? Está bueno eso, ¿no? Ya como hemos cargado de miedo incluso ya las materias. Claro. ¿Ah? Y en los liceos se da también que a veces ese miedo se personifica en determinados profesores, ¿no? Uy, aquel es complicado, de este salvan pocos y todo lo demás. Entonces el miedo a veces de la materia se traslada al profesor también, ¿no? Claro. Al profesor. O al revés, cualquiera nadie le entiende nada. Sí. Que eso es otra cosa que también se escucha. Sí. Entonces ahí seguimos manejándonos por prejuicios, ¿no? Por cosas que son programadas y que hemos cargado culturalmente. Bueno, sí, la matemática es difícil. Punto, ya está. De hecho, nadie pierde gimnasia. es otra para Bonet. Claro, y el que pierde gimnasia dice, ¿cómo perdiste gimnasia? Es porque no fue. Hoy podemos decir gimnasia porque no está Bonet. Sí, obvio. Si no tenemos que decir educación física, esas cosas. Ellos se agrandan con el nombre. Creo que con dibujo suele pasar lo mismo, con visual y plástica, perdón, ¿no? Muchos dicen, si entregás las láminas salvás, ¿no? Por lo menos es lo que he escuchado entre los gurises, y se generan esas leyendas sobre las materias, esos mitos y esos cucos, o al revés, esas facilidades sobre las materias. Perdón, tomo un mate, hay que aclarar la voz. No, está muy bien. En la lengua de las mariposas hay un ejemplo que me parece también maravilloso en relación a cómo nos predisponen, o cómo nos predisponemos y nos programamos casi conductualmente para algunas cosas. Elogiando la forma de enseñar de este maestro, en la escuela esperaban durante mucho tiempo que llegara un microscopio, ¿no? Hacía falta materiales didácticos, o sea, bien cercanos a lo que nos pasa habitualmente, ¿no? No cambió mucho. No ha cambiado mucho desde los años 30 en España al siglo XXI en Uruguay. Esperaban el microscopio, mientras el maestro le contaba algunas cosas que podrían ver si estuviera el microscopio. Por ejemplo, cómo es la lengua de las mariposas, que de ahí viene el título, ¿no? Y para explicarle cómo era la lengua de las mariposas, se los comparaba con el fuelle que iba dentro de los relojes. Hay que desarmar los relojes antiguos, aquellos relojes de alarma, aquella cinta, especie de cinta que parecía un fideocinta de metal bien chato, ¿no? Y sí, precisamente la lengua de las mariposas va enrollada y se estira para meterse en el cáliz de la flor y sacar el néctar, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía el maestro? Recurría a una imagen que los niños ya conocían. Conocían cómo era el reloj por dentro, conocían cómo era el fuelle, y como no tenían el microscopio lo comparaba con algo conocido. Y lo que dice Pardal es que la voz del maestro, el relato del maestro funcionaba como unos lentes que suplían la ausencia del microscopio. Entonces generaba, este maestro, con sus historias, con sus descripciones, con su buen uso del lenguaje, una proyección, una creación de una imagen en la mente de los alumnos, que hacía casi necesaria el microscopio que no mandaban nunca desde el gobierno. Pero, hablando de la mariposa, decía, para explicar, creo que la segunda función de la lengua no solo llegar hasta el néctar, sino saborearla, ¿no? Le decía a los niños, ustedes nunca se han mojado el dedo para ponerlo en un tarro de azúcar y después saborear el azúcar. Y no sienten ya el azúcar, incluso antes de que el dedo vuelva a la boca. Cuando hacemos una acción repetitiva, ya empezamos a sentir, a presentir determinadas cosas, ¿no? Porque ya estamos condicionados como una especie de perro de Pavlov. Yo les explicaba a mis alumnos, ¿qué pasa con las listas de reproducción? Este es un ejemplo mucho más cercano, ¿no? Cuando vos tenés una lista de reproducción de temas, se está terminando uno y vos ya sabés, ya empezás a escuchar el otro aunque no haya sonado. Y sobre todo en ese momento de silencio, de pasaje de un tema al otro, ya lo estás escuchando, ya sabés cuál viene, ¿no? Entonces hay un condicionamiento que nos va predisponiendo a anticipar cosas. Sí, y cuando pones aleatorio en las canciones te rechupás.
Porque esperás, después de una canción esperás que venga la otra. Sí, sí. No, está la. Porque está buena la canción que sigue. Sí, obvio. claro. Y sin embargo, bueno, ahí. Por eso yo nunca pongo random. Me gusta soy predecible. Soy un perro de Pablo, pero lo he descubierto ahora. Y así con muchas cosas más, ¿no? Y sucede con cosas más graves, ¿no? Pienso que en cosas que hemos conversado muchas veces acá, si todo el día te pasan en el noticiero, ¿tá? En todas las ediciones del noticiero, 90% del tiempo, asaltos, asesinatos, violaciones, guerras, inseguridad, y bueno, uno queda condicionado y queda con miedo, evidentemente, ¿no? Si se repite un discurso una y mil veces, y esto los amigos publicistas nazis lo sabían muy bien, se podía generar una verdad, ¿no? Entonces, si se repiten algunas cosas, a veces empiezan a tomarse como verdad, ¿no? Si se empieza a repetir que, y ahora vamos a un tema más cercano, ¿no? Estamos a pocos días del domingo, de que nosotros comamos un asado y no nos movamos de ningún lugar, ¿no? Pero hay gente que, suponemos, irá a votar para derogar una ley que genera derechos, ¿no? Que ha generado derechos para personas que han sufrido abusos, ¿no? A sus derechos constantemente a lo largo de la historia. Bueno, hay personas que han decidido derogar esa ley que proporciona derechos que son necesarios, ¿no? Mirá que lo podés decir porque vamos a subir esto al aire a YouTube y a Facebook y todo eso después del domingo. No pasa nada, decilo tranquilo. No importa, ¿qué van a hacer? En todo caso, está Gonet y está Nidia Correa hablando en este momento. Sí, claro. No somos nosotros, ¿no? O Daniela Tilio. También. Y hubo cadenas nacionales, ¿no? Estas semanas, estos días, en realidad estos días, ¿no? De un señor que nunca sé si es la Figliola o ya Figliola, pero más o menos por ahí, el que tuvo el 0% de la votación en la interna de su partido, que el año pasado salió a juntar firmas con otros, ¿no? Políticos también, y sobre todo con el apoyo de las iglesias evangelistas, ¿no? Me pareció interesante la postura de la Iglesia Católica, que se desmarcó de esto. Sturla no invita a ir a votar, no está de acuerdo con ir a votar el domingo, pero las iglesias evangelistas sí, y cada vez están adquiriendo más poder económico y político, ¿no? Porque hay sectores partidarios que están siendo financiados por ella. El año pasado yo iba en un ómnibus y subió un muchacho a juntar firmas al ómnibus, ¿no? Lo tengo muy presente, y entre las cosas que dijo, las mismas que repitió este señor, sea como se llame, la Figliola y a Figliola, en la cadena nacional. Entre las cosas que decía es que, bueno, los niños van a ser hormonizados y operados sin autorización de sus padres, que se les va a pagar por no hacer nada. Fíjese usted lo que le cuesta trabajar, laburar, y a usted nadie le da una pensión gratuita y esas cosas, y estos señores, por simplemente tener una orientación, una identidad sexual, se les genera una especie de pensión, lo cual las dos cosas son mentiras, y hay varias formas de mentir, ¿no? Y ya te dejo, una es mentir directamente, decir algo que no es cierto, y otra es decir las cosas a medias, ¿no? Y están usando las dos cosas, ¿no? Decir las cosas a medias y en otras mentir directamente. Sí, incluso está chequeado, los periodistas, gente que se dedica a chequear que la información que se comparte en Facebook, en las redes sociales, está bien o está mal o lo que sea, y dicen directamente que están mintiendo. Y cuando le decís que están mintiendo, dicen, no, vos lo que pasa es que no entendés. A mí me impresiona mucho esa actitud, digamos, ¿no? De que le mostrás que lo que está diciendo está mal, que se comprueba que está mal, y sin embargo lo va a seguir repitiendo. Hay uno que salió ahora, que también está chequeado que es falso, ¿no?
que repetirlo es complicado también, que es que Francia legalizó la pedofilia, ¿no? Y lo publican y lo publican y lo publican porque hay una nueva ley que cambian 2 palabras y claro, ahí sí es mortal esa situación. Sí. Ya hemos en medio que tocado el tema de las fake news y que en algún momento va a volver porque es un tema enorme, pero todo el tiempo se republican cosas y cosas que son sádicas, morbosas, ¿no? Como yo veo todo el tiempo gente que honestamente republica, evidentemente con esperanza, con ganas de que lo que está publicando sea cierto, por ejemplo, que ha surgido tal vacuna para tal enfermedad y no sé qué más, que en tal lado, que ya se va a empezar a comercializar y son cosas que no son ciertas la mayoría, ¿no? Y se está jugando con la emoción, la sensibilidad, el dolor de un montón de personas y otras que impulsan directamente a la discriminación y al odio, ¿no? Porque si vos la estás pasando difícil, si vos estás rajando los zapatos, como dice el tango, para agarrar el mango, y te dicen que determinadas personas van a recibir una fortuna por mes, ¿tá? Sin aclararte que no es ninguna fortuna, que las personas que van a recibir este subsidio, pensión, ahí tiene un nombre que ahora lo buscaremos, después de la pausa lo diremos mejor, como lo dice la ley, que son unos 12.000 pesos y que abarca simplemente a aquellas personas trans que sufrieron abuso durante determinado periodo histórico, que puedan comprobar que han sufrido abusos por parte de instituciones del Estado, sobre todo durante la dictadura, por ejemplo, ¿no? Que hayan sido arrestados, que hayan sido violentados, que puedan demostrar que han sufrido esos abusos, van a recibir una cifra que nos llega a 12.000 pesos y son muy pocos, ¿no? Las personas trans que ingresarían a este beneficio, si quieren ponerle un nombre, a este subsidio, a esta reparación, ¿no? Por lo que han sufrido, ¿no? Entonces, ahí hay una de las primeras grandes mentiras que se esgrime para que la gente vaya a votar en contra de la ley trans. Otra es la del voto obligatorio, ¿no? Que sabemos que no es obligatorio el voto del domingo, ¿no? No, y lo otro que dicen es, volviendo a lo de el subsidio, que lo estoy buscando ahora, lo busco ahí. Te dicen, claro, no, si precisan una votación que se la paguen ellos. ¿Por qué se la vamos a pagar todos nosotros? A mí me complica, ese argumento no se sostiene por ningún lado. Sí. De toda la plata que se gasta solo en la caja militar, para no ir a más, de todo lo que se gasta en la educación privada por exoneración de impuestos, de todo lo que se gasta en la iglesia, sí. De eso no hablamos, ¿no? No. Pero la ley trans que subsidia a personas que realmente lo necesitan, no, de eso no. Que tienen una esperanza de vida de 35 40 años, que son discriminados en los puestos de trabajo, que son los que menos posibilidades han tenido de terminar la educación formal, que sufren bullying constantemente. De todo eso no se habla, ¿no? Entonces, ¿de qué posibilidades tienen de subsistir cuando sufren todas estas dificultades? De eso no. Pero se habla... lo que dice la ley es que el subsidio que van a recibir son 3 bases de prestaciones y contribuciones, BPC, y en este momento el valor es 4.154, o sea que multipliquen eso por 3, son unos 12.000 y poco pesos. Ese es el subsidio que van a recibir 30 personas, quizás con suerte. Vos decís no de los millones que se gastan por mes en jubilaciones y pensiones militares que son por encima del sueldo que cobraban antes de retirarse, cosa que no pasa con ningún trabajador, que reciben
un aguinaldo, cosa que no pasa con ningún otro jubilado, ¿tá? Incluso algunos acusados de violaciones de los derechos humanos que cobran sus muy buenas jubilaciones, ¿no? Y lo que sale a hacer el plebiscito, el pre-plebiscito Sí, el referéndum, ¿no? El referéndum, que en realidad es una consulta previa para que haya un plebiscito por sí o por no, ¿no? Ahora lo único que tienen que sumar es una cantidad de votos para ver si se habilita la segunda instancia, ¿no? Yo puedo entender que es el costo que es como de 2 millones. ¿Qué pasó? Referéndum, acá nos acota la secretaria. Yo lo acabo de decir que es un referéndum. Lo acabo de corregir Está bien. Gabriela debería animarse y venir de este lado. Pero bueno, estará haciendo cosas más importantes, ¿no? Seguramente. Sí. Yo, más allá de porque esto lo he escuchado, que no hay que criticarlo, ¿no? Porque es el costo de la democracia, ¿no? Que eso es una de las cosas que se dicen. Sí, está bien, pero las mismas personas son las que se quejan de que se gasta mucho en estos 12.000 pesos para 30 personas. Y en realidad hay que hacer una encuesta y se sabe que no van a llegar. Entonces, sí, es un desperdicio, digamos, de recursos, de cosas que no yo qué sé. Sí, los millones que estamos gastando en esta jornada del domingo, son increíbles, ¿no? Pero son siempre los mismos, ¿no? Son los que intentaron derogar o por lo menos parcialmente la ley ¿cómo es que se llama? Sexual y reproductiva, de derechos sexuales y reproductivos. La ley de salud sexual y reproductiva. Sexual y reproductiva, ¿no? Decía, y algo que tiene relacionado con lo que estabas diciendo vos y con lo que en algún momento estaba enganchando de las iglesias evangelistas, hay todo un discurso por determinados sectores políticos de no ideologizar la política, ¿no? Cuando es contradictorio, ¿no? Eso, la política es necesariamente ideológica, ¿no? Pero ellos empiezan a meter la religión en un estado laico y a meter creencias y a justificar leyes, derechos, acciones políticas del Estado con creencias, ¿no? Y no con razonamientos científicos. Entonces, un Estado laico no puede admitir, ¿tá?, la defensa o la derogación o la discusión de determinados contenidos ciudadanos basados en creencias. Hay que discutir en base a conocimientos científicos, racionales, lógicos, ¿no? Entonces, no, esto de que Dios nos ha creado varoncito y mujer, de meter el creacionismo en todo esto, no, entonces hace años que somos un Estado laico, señores, vayan a predicar a sus templos, no en la política, no en los derechos. No podemos estar derogando leyes en base a creencias. Acá estamos hablando de derechos de personas que han sido abusadas, ¿tá?, toda su vida, ¿no? Y que lo siguen siendo, y que seguramente la ley no va a garantizar del todo que no lo sigan siendo, porque las leyes hay que aplicarlas, las personas van a seguir teniendo sus prejuicios, sus miedos, ¿no? Pero sí garantiza determinadas cosas. Bueno, va a haber un respaldo legal para que determinados prejuicios llevados a la práctica sean un delito, por ejemplo, ¿no? Y que determinadas personas tengan derecho a tener su identidad, su documento, ¿no?, su nombre, que puedan elegir quién son. Y otro precepto, se me van como mezclando todas las ideas, ¿no? Porque esto a uno lo enoja bastante, ¿no? Otro de los preceptos decía que maneja esta gente, aparte de lo biológico, del odio, de la falsa ciencia, ¿no? Tiene que ver con eso, con el desprecio, ¿no? El desprecio, el miedo al distinto, ¿no? El miedo a que se tambaleen todas sus mundos de seguridades, ¿no?
seguramente tenemos algún amigo en común, ¿tá? Le mandaste el link del programa de hoy, ¿no? A ver si nos escucha, mandale después la grabación de todo lo que estamos hablando acá en este momento, ¿no? Pero otro de los preceptos, decía, en los que se apoya esta gente es que los hijos son propiedad de los padres. Son cosas. Cosas. Bueno, a mi hijo lo educo yo. Espera, ¿estás en contra de la patria potestad? En algunos casos sí. ¿No? En algunos casos los discutiría, ¿no? Pero eso de que a mis hijos los educo yo, es muy peligroso pensar eso, ¿no? O sobre mis hijos decido yo, que es más peligroso aún, ¿no? Porque esto lo utilizan para justificar, por ejemplo, que bueno, la educación sexual se debe dar en su casa. Entonces, si el señor decide decirle a su hijo que los niños vienen, los trae una cigüeña de París, ¿sabes? O que las relaciones sexuales hay que mantenerlas sin preservativos, ¿sabes? Bueno, estamos entrando a un terreno peligroso que lleva a un peligro para la salud de ese niño, por ejemplo, ¿no? Cuando sea más grande, adolescente y todo lo demás. O si no lo educamos de que hay determinadas cosas que son abuso, que determinadas cosas no le pueden pasar, no le pueden suceder, que hay cosas que no le pueden hacer, ¿no? Estamos encubriendo el abuso también. Entonces estamos desprotegiendo a esos niños. Entonces, no, señor, usted no decide sobre su hijo. Hay cosas sobre las que no decide. Capaz que decide sobre el color de la pintura de su cuarto, decide, bueno, capaz que hasta el cuadro de fútbol del cual es hincha, lo que tampoco lo veo tan bien, ¿no? Pero si su hijo tiene que vacunarse o no, me parece que no, ¿no? Y acá toda la comunidad hippie se me va a venir encima, o algunos naturalistas, ¿no? Pero si su hijo come o no lo decide usted, no tiene por qué decidir eso, ¿no? Si su hijo tiene que recibir un tratamiento médico, esas cosas no pueden quedar en sus manos, ¿no? Sí, yo si le quiere enseñar que los niños vienen de una cigüeña en la casa, yo no tengo problema que le enseñe eso. El problema es que no quiera que escuche otras cosas que pasan en la sociedad, otras campanas, otras visiones que para mí son además mucho más válidas. Está todo bien con esto, ¿no? Que le enseñe lo que quiera, la religión que quiera, la ideología que quiera, siempre y cuando no sea fascista y un montón de cosas. Pero está, ¿no? Estoy dispuesto a tolerar un montón de cosas, pero que no quite la oportunidad a los estudiantes, a los jóvenes que se están formando, en ver otras cosas, en ver otras realidades, en compartir lo que es vivir en sociedad y transformarse en personas que son capaces de reflexionar sobre la sociedad en su conjunto y sobre lo propio que cree como persona, que tenga la habilidad de cuestionar tanto a la sociedad, a lo que le está diciendo el profesor si quiere, como también a sus padres, ¿no? Claro. Debería ser algo habitual que un estudiante, un joven, una persona cuestione tanto lo que le están enseñando en el liceo como lo que le están diciendo de sus padres. No debería ser un problema. Yo invitaría a la gente a leer, es fácilmente accesible. Uno pone ley trans y ahí aparece la página del INPO con todos los artículos de la ley, ¿no? Completos, no como los leyó la Filiola en su cadena, ¿no? Y relacionado con este tema de las cosas en las que tiene derecho y no derecho un padre a elegir y un niño, ¿no?, a actuar, lo que dicen los que promueven este referéndum es que, bueno, los niños van a decidir por cuenta propia si se hormonizan o no, si se operan, y el padre no puede opinar sobre esto, lo cual no es así, ¿no? Hay todo un procedimiento, toda una serie de garantías que tienen que ver con lo médico, con lo legal, basadas en el Código del Niño, en el Código General del Proceso, en el Código Civil, todo un proceso judicial que asegura, ¿tá?, que ese niño llegue a un tratamiento médico, porque es un tratamiento médico en definitiva, después de una serie de procedimientos que aseguran
la validez de dicho procedimiento, y que no es solo que un niño un día se le ocurre, hoy quiero ser trans, hoy quiero ser mujer, hoy quiero ser varón, hoy quiero ser pájaro, ave, lo que sea, y que se va a cambiar, ¿no? Hay toda una serie de trámites, de procedimientos legales, médicos, que no es, ¿no?, tal cual lo pintan estos señores, ¿no?, y señoras, ¿no? No es así, ¿no? No mientan, no digan las verdades a medias, ¿no? Y sobre todo que se lean, las personas lean no solo la ley trans, sino todos los apartados que se abren, porque la ley después cita el código, esto está basado en el código del niño, tal artículo, esto está basado en el código general del proceso, tal artículo, esto está basado en el código civil, tal artículo, ¿tá? Y insisto, fácilmente ubicable por internet. Uno, aparte, como todo, se ve que mucha gente ha buscado esto en estos días, uno ni bien pone 3 o 4 letras, ya te sale lo que vas a buscar. Más fácil, imposible, ¿no? Hay que informarse y después decidir, ¿no? Bueno, vamos a un corte. Voy a poner una canción, espero que no vengan a cerrarnos. Cualquier cosa fue idea de Andrés. El putón del barrio se encamó con el de la despensa y con el comisario, y así fue que le quedó el putón del barrio. Mi mamá es una mujer sensible y cariñosamente, como vive frente a casa le dice el putón de enfrente. Se le hacía un monaguillo cuando iba al confesionario, rezando el Ave María, el putón del barrio. Le chupó la media a un director del banco hipotecario, y así le salió la casa al putón del barrio. Le salió por tanto chaca chaca un cáncer al ovario, dijo en el bar el doctor del putón del barrio. Y como no quise quedar triste y solitario, yo me tuve que casar con el putón del barrio, y lloro siempre al recordar en cada aniversario que mi esposa una vez fue el putón del barrio, el putón del barrio, el putón del barrio, el putón del barrio. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmets on. Vamos, Ground control. Volvemos. estamos. Me acordé, ¿sabe qué? De Ultratom. Ultratom llega del espacio, ay, venía y te asustaba, te llevaba el chupete y te denunciaba porque era un robot buchón, ¿no? Juancito le dijo viejo de mierda al abuelo, no sé qué. Esto lo hacía Cacho, ¿no? En Cacho Bochinche.
un momento se dio cuenta, se ayornó y cambió a Ultratón por un pajarito que era mucho más simpático y ya no empleaba ese método de buchonería. Y bueno, los niños iban y dejaban su chupete ahí, pero el otro era Ultratón, era como una cosa que venía ahí del espacio y generaba, me acuerdo, niños que salían llorando, iban a dejar su chupete y salían llorando. Era muy, muy perverso el mecanismo. Alejo quería seguir hablando de los cucos y de los cucos en educación. Sí, porque hay estas organizaciones benéficas o no benéficas o sociales o no tan sociales, porque son medio privadas y no tengo muy claro bien cómo catalogar a Edu21. Que por cierto hay uno Edu21 también en Argentina, que no se llama Edu21 obviamente, pero hay uno también en Brasil y hay uno en México y podría seguir así. Que se dedican en realidad, fundamentan su propuesta en decir, levantar el cuco de que la educación está en crisis. Y como la educación está en crisis, tenemos que hacer algo distinto, pero nunca está muy claro bien de qué es eso distinto, es decir, más que privatizar. Sí, bueno, sí. O pseudo privatizaciones, bueno, eso de la autonomía de los centros, los directores como gerentes que contratan a los propios docentes, entonces uno va y propone su proyecto y su currículum, entonces cada institución funciona de manera autónoma y pelea por un presupuesto también según el proyecto y cómo le vayan los rendimientos. Son cosas más o menos que proponen todas estas Edu21 por todos lados, ¿no? Que privatizaciones abiertas o encubiertas de la educación y que va a generar una competencia y una educación para pobres y otra para ricos, claramente, que ya no existe, ¿no? Ya hay una educación para pobres y otra para ricos, pero esto es como legalizarla, ¿no? Establecerla tal cual, así. Sí, ¿no? Profundizarlo, que es la propuesta. Un día vamos a hablar más profundamente de esto, ¿no? Hay gente que está en proyectos educativos, ahora es políticas educativas. No lo tengo claro. Bueno, está Alejo en eso, así que Alejo nos va a iluminar algún día de esto. De Manuela. Algún día la traeremos a Manu y que nos hable. A Manuela que nos hable. A Manuela le damos el micrófono y no comemos pop, nosotros nos comemos pop, la miramos hablar, la escuchamos hablar a Manuela, ¿no? Esperemos que nos esté escuchando ella también. Y bueno, está hecha la invitación. Hablaremos más profundamente de estas reformas y cosas así, de las propuestas educativas de los partidos que en año electoral surgen, ¿no? con más vehemencia y surgen un montón, que son las mismas de siempre. Y lo del cuco de la educación está en crisis nos aporta Gabriela, ¿no? Es un discurso que se viene dando desde los años 50, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Si uno revisa las publicaciones, tanto Marcha, no sé, y otras publicaciones de los años 50 en adelante, se habla de la educación en crisis, ¿no? Y que hay que cambiarla, ¿no? De la educación pública en crisis, ¿no? Y sobre todo generalmente la secundaria, ¿no? Normalmente la secundaria es la que recibe más palos, es la educación que está en crisis. Sí, es raro hay que decir que salió el informe de INET, de evaluación educativa. Sí, que no he tenido oportunidad de leer. No, porque salió ayer, pero a Neto no le gustó. No. Lo cual me... Sé que leí el titular de que a Neto no le gustó porque seguramente que no le habrán gustado los números. Yo me leo los artículos y la declaración de prensa y demás, y para mí no le gustó porque hicieron un corte de la realidad que no le gustó. Un corte que tiene que ver con lo socioeconómico. Y no está claro, porque tampoco dice mucho más. Para mí no le gustó porque no dijeron que está todo lindo. También. Termina ahí el razonamiento. Una de las cosas que no se menciona, no se suele mencionar cuando se habla de la educación en crisis y de los resultados, es vincularla precisamente a lo socioeconómico. Parece que no importara que determinados resultados se den en los contextos más pobres, y evidentemente no es por una cuestión de capacidad, hay una cuestión de falta de recursos, de contextos familiares, de contextos que la educación no resuelve, que tiene que resolver la economía, la política, pero como es mucho más fácil tirarle el fardo a la educación, ¿tá? Y que la educación, y que los docentes resuelvan esos números que son malos, bueno, los culpables son los docentes y no los contextos de los que son más responsables los políticos, bueno, el problema son los profesores, ¿no? Me quedé pensando, no sé por qué me surgió como un flash otra vez lo del
Volví a la ley trans, perdón, Alejo. Dale. No, porque mencionamos políticos y eso y economía, de que el subsidio que recibiría una persona trans no alcanza lo que recibe un senador o un diputado para comprarse diarios por mes, ¿no? Digo, para tirar una cifra más, ¿no? Que reciben mucho más un diputado o un senador para comprarse diarios. Vos estás diciendo, a ver. Vos estás diciendo que el gasto que tiene el Parlamento en diarios y revistas es mayor que todo el subsidio que le van a dar a los trans en general. Y muchísimo más, ¿no? Estoy sacando cuentas, porque dijiste 30 trans, no me... Yo qué sé. Y seguramente y lo que pasa es que a la prensa tampoco le va a gustar que se le corte ese subsidio a los senadores y diputados, ¿no? También hay que mantener la prensa, ¿no? Hay que mantenerlos vivos. Hay que hacerlo mandado. Exactamente, ¿no? Yo estoy con Manuel Rivas, estoy copado con Manuel Rivas, con el escritor gallego, y tiene un libro que se llama Un manifiesto rebelde contra todo esto, publicado en Alfaguara, que son artículos, ensayos, porque Manuel Rivas es periodista también. Justo abro el libro en uno de los artículos que se titula ¿A quién hay que chupársela? Bueno, acorde. Cuando los sapos tienen razón. Es interesante como escribió este señor, que decía, además de escritor, es periodista, y tiene unos artículos muy interesantes sobre la realidad. Es ambientalista, es ecologista, formó parte de Greenpeace, un personaje muy interesante que tiene 61 años, un tipo muy, muy activo. Y la contratapa del libro tiene una especie de resumen de un artículo que es mucho más largo, que dice esto: todo esto es descivilización, todo esto es retroceso y rearme. Todo esto es la producción de miedo para poner en cuarentena derechos y libertades. Todo esto es la sustracción de la democracia. Todo esto es la producción de grietas de desigualdad. Todo esto es el desmantelamiento de los espacios comunes. Todo esto es la producción del odio hacia el otro, el diferente. Todo esto es el machismo como sistema. Todo esto es la guerra contra la naturaleza y la caza de los ecologistas. Todo esto es la domesticación intelectual. Todo esto es la indiferencia y el cinismo. Todo esto es paraísos fiscales, corrupción sistemática, una mezcla de la economía gris y la criminal. Todo esto es la creciente mercantilización y burocratización de la enseñanza. Todo esto es desmemoria, o peor aún, contramemoria. En la oficina de todo esto, un concierto de manos muy visibles, hábiles en los suyos como croupier en el casino de todo esto, componen la gran mano invisible que mueve los hilos y toca teclas para mantener todo esto. Siento vergüenza. La vergüenza te ayuda a ver. No es un desenlace, es el principio. La vergüenza abre paso a la esperanza. La esperanza no se espera. Hay que arrancársela de los brazos al conformismo. Siento esperanza, ¿no? Yo también siento esperanza de que la mayoría de los uruguayos el domingo no vaya a votar una ley que va en contra o a favor de todo esto que algunos quieren poner, ¿no? Imponer, ¿no? Que no nos quedemos en el conformismo, que no vayamos a apoyar la desigualdad, ¿no? Que no vayamos a apoyar ir en contra de la democracia, ¿no? Me gustaría que se aclarara, que se investigara en serio, ¿no? Otro episodio con los militares, que están teniendo muchos episodios raros relacionados con con los votos y la democracia, parece que recibieron un discurso de adiestramiento de ir a votar el domingo, ¿no? Espero que no sea cierto y que si es cierto se actúe en consecuencia, ¿no? Porque eso no puede pasar, ¿no? No sé si usted tiene algo más parecido de los miedos, Alejo. No, nos queda la sección deportiva.
Es que la sección deportiva tiene miedo, Alejo. No, porque estoy re chupado. No hay sección deportiva. No hay fútbol. No hay fútbol para este fin de semana y veda. Ojo que hay veda, hay que prever. Pero bueno, por suerte igual podemos decir que Uruguay en el Panamericano Sub-23 es una cosa así. No tengo claro bien cómo es esto, pero está ganando Uruguay. Ganó 2 partidos contra Perú, contra Jamaica y vamos primeros en el grupo. Sí. Segundo está Honduras con 4 puntos, que jugamos ahora contra ellos. Y el local que es Perú tiene 1 punto. Mirá. ¿Qué tal, Agua? Y me alegro de poder usar este micrófono para decir también, porque acá puedo decirlo, que un joven que fue alumno del Liceo 70 ganó una medalla de bronce en box. Entonces, acá ¿En dónde? En los Panamericanos. Fue alumno del Liceo 70, Lucas Fernández, ha ganado una medalla de bronce en box. No sé en qué categoría, en qué peso, nada de eso, no entiendo mucho, pero sé que fue alumno del Liceo 70 hace unos años y ganó en los Panamericanos una medalla de bronce, así que aprovecho esta oportunidad que acá puedo decir de que un alumno nuestro está muy bien. Ha sido ganador de una medalla de box. Está muy bien. Para la semana que viene vamos a tener juegos electrónicos. Algo voy a traer de eso. Vamos a hablar de juegos electrónicos. A mí me para preocupa. la sección deportiva. O sea, es que hablando de sí, a mí me preocupa. Veo como cada tanto hay algo que refuerza la distracción adolescente, ¿no? Al principio el celular era el mensaje, nada más, Claro. el mensajito. Después hubo como un momento en que el celular desapareció del aula o estuvo controlable y apareció WhatsApp y otra vez fue una cosa, ¿verdad? Y ahora los jueguitos están On fire. on fire, ¿no? El Free Fire. El Fortnite, ¿no? No, pero hay un Free Fire también y el Fortnite. Con el celular, sí. ¿no? Estos Muy buen jueguitos. juego. Después jugamos un rato. No, gracias. Prefiero leer a Manuel Rivas. Está muy bien, está muy bien. Bueno, nos vamos. Ahora sí nos podemos ir tranquilos. Nos podemos ir. Bueno, salió Alejo. Fue duro hacer el programa nosotros dos, pero está. Se lo Sobrevivimos. recordaremos a los 2 traidores que nos abandonaron a último momento, pero está. Sobrevivimos. Bueno, hasta el viernes que viene. Chao. Los amigos le dicen Marita y su nombre es Rosario, pero todos le llamamos el putón del barrio. Se encamó con el de la despensa y con el comisario, y así fue que le quedó el putón del barrio. Mi mamá es una mujer sensible y cariñosamente, como vive frente a casa le dice el putón de enfrente. Se le hacía un monaguillo cuando iba al confesionario, rezando el Ave María, el putón del barrio. Le chupó la media un director del banco hipotecario, y así le salió la casa al putón del barrio. Le salió por tanto chaca chaca un cáncer al ovario, dijo en el bar el doctor del putón del barrio. Y como no quise quedar triste y solitario, yo me tuve que casar con el putón del barrio, y lloro siempre al recordar en cada aniversario que mi esposa una vez fue el putón del barrio, el putón del barrio, el putón del barrio, el putón del barrio. Se precia de redactar sin hacerlo. Escribe mi realidad que se vuelve milagros que vi en las hojas. Refunda sin preguntar
mis cimientos, se vuelve la claridad de tu cielo, mis manos escriben sus obras.